Hola, nuevamente aquí en la City por dentro, en Mercado por Expertos, estamos junto con Gustavo Quintana, quien es analista financiero y mi asesor personal con respecto a toda la actividad económica, principalmente de mercados de cambio internacional, local e internacional, ¿no? Como quien diría. Hola Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por siempre estar con nosotros en los momentos que tenemos que saber algo nuevo o alguna alternativa de cómo sigue este sistema, tanto local como internacional, de lo que son los mercados. Así que desde ya te agradezco mucho. Al contrario. Y como tal, bueno, como siempre, el dato o lo que podemos llegar a saber de tu mano o de tu boca es qué va a pasar con el dólar en las próximas semanas en virtud de lo que se está por venir, ¿no? Con respecto a el tema eleccionario. Es difícil hacer futurología en Argentina, yo siempre sostengo eso, ¿no es cierto? Pero después de haber tocado un pico de más de 1.200, el tipo de cambio del mercado marginal, el dólar, digamos, reaccionó con una baja a esa sobrereacción que tuvo, digamos, alcista, se estabilizó en niveles de 9.20, 9.30. Yo creo que acá en este momento influyen ahí necesidad de pesos para hacer frente a obligaciones de gente que tiene ahorro en dólares. La influencia de alguna moderación en las cotizaciones de los dólares financieros, producto de los últimos planes de estímulo implementados por el gobierno. Y una especie de relajamiento que veremos hasta cuándo dura. Son 2 semanas o un poco más para las elecciones definitivas. Y dependiendo de la proyección de resultados probables, es probable que el mercado tenga alguna reacción o no. Más cerca de la fecha electoral. Más cerca de la fecha electoral, en la medida en que se tengan proyecciones un poco más ajustadas de un probable resultado, ¿no es cierto? Todavía es muy prematuro, y un final abierto, no sabemos, digamos, cómo se va a desarrollar ese comicio. Qué bárbaro tener que decir que es muy prematuro cuando faltan 2 semanas, ¿no? Pero Argentina es muy cambiante, digamos, y surgen eventos inesperados que de un día para el otro alteran cualquier pronóstico. Claro. Por eso yo no descarto, digamos, que pase algo. De todas maneras, el proceso de dolarización de cartera siempre en un periodo preelectoral se mantiene. El argentino no tiene otra forma de resguardar su activo que refugiarse en una moneda fuerte, en este caso es el dólar, no tiene algún otro activo, digamos, importante. Y bueno, yo creo que los precios van a reflejar eso. Pero bueno, hay que esperar unos días. Después del balotaje, ¿podremos ver, o qué ves vos? ¿Una devaluación? ¿Un desdoblamiento? ¿Podés ver una unificación cambiaria? Porque la dolarización está bastante más lejos. Sí, ahora ha quedado lejana. Depende de quién sea el ganador, ¿no es cierto? Si gana el oficialismo, aparentemente a partir de noviembre y hasta diciembre, se vuelve al sistema de ajuste periódico del tipo de cambio, que 3% mensual, dice, lo cual igual va a seguir atrasando el tipo de cambio en términos reales. Si gana la oposición, no creo que haya un cambio inmediato el día 20 o el día 21, el día 20 es feriado, el día 21, pero es probable que haya una reacción en el mercado pensando que se va a una unificación cambiaria y eso va a significar otro nivel del tipo de cambio. De todos modos, hasta el día de diciembre, teóricamente no va a pasar nada. Salvo, insisto, que el oficialismo ha dicho que después de las elecciones retoma el ritmo de actualización diaria del tipo de cambio. Pero bueno, es una alternativa que hay que Son 2 esperarlas, alternativas, sí. Tal cual. También tuvimos esta semana un pago al Fondo Monetario, 2.600 millones. Ahora estamos en la próxima semana en casi 846 millones y antes de fin de año tenemos que pagar unos 3.400 más. ¿Crees que eso va a modificar o alguna alternativa de qué es lo que puede pasar con el Fondo Monetario o se reperfilará por lo menos darle un poco de aire al principio del próximo gobierno? Y la de diciembre teóricamente va a estar supeditada al resultado de las elecciones. Sea quien sea el que gane, va a tener que hacer alguna presentación ante el fondo para tratar de renegociar o conseguir un acuerdo. Yo creo que el fondo siempre va a estar abierto a negociar con Argentina y reperfilar algunos vencimientos. No hay que olvidar que Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario y el Fondo Monetario quiere cobrar. Y ahogar al deudor no le garantiza el cobro y no hay posibilidad de un cobro compulsivo.
Así que yo creo que tarde o temprano va a haber alguna renegociación. Eso es una alternativa que sí, es considerable. La velocidad de ese proceso va a depender del resultado del día 19 de noviembre. Tal cual, tal cual. Vamos, Gus, al mercado local, al mercado de cambio, ¿sí? Los exportadores tienen un tipo de cambio diferencial que han logrado tanto para bienes o servicios, con la característica de poder liquidar, como alguien dijo que era el tema de una bebida, 70-30. Así que 70 por el mercado cambiario y 30 a un tipo de cambio que puede hacerse por contado con liquidación o el dólar MEP y demás. Eso mejora, si bien por ahí no es el resultado que uno esperaba de un desdoblamiento. Lo que pasa es que los tipos de cambio de estas características tienen implícito un impuesto que es lo que está llevando a ese diferenciales, ¿no? Claro, en realidad hay un desdoblamiento cambiario de facto. Claro. Cuando las autoridades permiten que los ingresos de exportación se negocien un porcentaje por el mercado oficial y otro porcentaje por un canal alternativo, mejorando sustancialmente el tipo de cambio, mejora de casi 45%, depende el activo que se tome para negociar el 30% que va por los dólares financieros. Le queda un dólar de un poco más de 500 pesos por dólar. Es un estímulo importante para ingresar divisas, pero sigue siendo un desdoblamiento de facto, una devaluación sin devaluar. Los bienes transables tienen ahora un tipo de cambio más elevado. Y seguimos subsidiando las importaciones, aunque muy reprimidas y muy controladas, con un tipo de cambio que está un 40% debajo del otro. Lo cual es inevitable que genere alguna distorsión en el mercado que ya se está produciendo. No ha sido un remedio bueno. Sí le ha facilitado el central, lo ha liberado un poco de utilizar reservas para intervenir en los dólares alternativos, porque aprovecha ese flujo de ingresos que están provocando una baja en la cotización de esos dólares, entonces, sin utilizar tantas reservas. De hecho, las estadísticas parecerían indicar que el central está utilizando menos reservas para intervenir en esos mercados, para moderar los precios. Desde ese punto de vista es una ventaja. Pero sigue siendo un proceso de distorsión de precios que tarde o temprano tiene sus consecuencias. Bien. Por el otro lado tenemos la parte de las importaciones, que como vos dijiste está totalmente restringido, tiene poca accesibilidad los importadores, pero tienen una alternativa. Solamente todo lo que es medicina, todo lo que es insumos médicos y demás, es lo que permiten realizar en este momento, mínimamente, y también la alternativa de realizar un depósito en pesos en una cuenta especial a los efectos de poder mejorar el rendimiento entre el plazo de la destinación, o sea, el permiso, hasta la fecha que salga aprobada la alternativa del pago. Eso se puede mantener en una cuenta remunerada que le va a asegurar un tipo de cambio dólar link a los efectos de poder mejorar esa colocación, ¿no? Y no perder el tipo de cambio. Claro, es un mecanismo de cobertura. Correcto. Que tiene el importador y se asegura que por lo menos ese depósito se actualiza en función de lo que varía el tipo de cambio oficial. Mientras el tipo de cambio oficial no se actualice como ahora, digamos, no tiene mucho sentido. En la medida que después de las elecciones la promesa de actualizar el tipo de cambio le genera un beneficio en el sentido que tiene cierta cobertura, cierto seguro de cambio. De todos modos, hay otras alternativas que me parece, porque no hay que olvidarse que en este caso el importador queda con los fondos indisponibles porque los tiene que depositar en la cuenta. Y no tiene más rendimiento que la actualización del tipo de cambio oficial, que si es muy baja, la actualización es muy baja también. Y por ahí tiene otras alternativas, colocarse en tasa pesos, bueno, depende de cada uno, tomar cobertura en los mercados de futuros, que no necesariamente implican disponer de fondos. Sí, lo puede hacer vía garantías y demás, ¿no? Sí, pero no es ponerlo el 100% de... No, exacto. O sea, que hay varias alternativas. No le sacan disponibilidad. No le sacan disponibilidad, hay varias alternativas, pero es una más. Lo ideal sería que eso funcionara más regularmente, que el flujo de autorizaciones se fuera normalizando, porque todo eso impacta en el nivel de actividad, ¿no es cierto? Claro, y eso en este momento no es nada
como una variante que en el corto plazo pueda estar surgiendo en este momento. Da la sensación que no, pero en el largo plazo y en el mediano plazo te genera más inconvenientes porque muchas exportaciones requieren de insumos que son importados. Claro. Entonces estás operando también, restringís por un lado las importaciones de bienes, pero por otro lado estás también restringiendo las exportaciones de bienes, porque no tienen insumos para producir, para exportar. Claro. Es un contrasentido, en un momento en que Argentina necesita dólares. Un pequeño inversor, sabían que venías vos y me preguntaron directamente, a decir la verdad, es ¿qué puede hacer en este momento como para resguardar la pequeña porción de pesos que le queda con respecto a las variables que todos conocemos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Y es difícil emitir opinión al respecto. Todo depende siempre de la tranquilidad que tenga ese inversor en la decisión que ha tomado. Yo siempre digo lo mismo, si uno está tranquilo teniendo los dólares bajo el colchón, y bueno, que compre dólares. Si necesita una alternativa de inversión un poco más riesgosa, pero más que tenga otro rendimiento, puede colocarse a tasa, comprar acciones, invertir en fondos, es decir, hay alternativas, hay un abanico de alternativas, pero frente a un proceso inflacionario como el actual, digamos, no hay garantía de que quede resguardado absolutamente el capital que tiene. Pero hay que evaluar cada alternativa y elegir en función de la tranquilidad que le genere a uno eso. Sí, el tema es cómo querés dormir, ¿no? Si querés dormir toda la noche de un solo tirón. Exactamente. O te jugás a dormir con un ojo cerrado nada más. Exactamente. Como alternativa. Bueno, lógicamente eso es las distintas decisiones que uno puede tomar. Claro, y es lo que debe primar, es decir, el grado de satisfacción que tiene uno, el grado de confianza y la tranquilidad que le da Tal cual. tomar ese tipo de cobertura. ¿Tema de inflación? Complicadísimo, complicadísimo. Vamos a terminar el año con una inflación que muchos analistas suponen muy cercana al 200%, lo cual deja un piso muy elevado para el próximo gobierno, teniendo en cuenta que hay una distorsión de precios relativos muy, muy exagerada y que va a obligar a hacer un reacomodamiento. O sea, los primeros meses del año próximo van a ser muy difíciles. Hay que tener templanza. Bien, eso lo vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Sí. Templanza, y para el próximo gobierno necesita aunar criterios como para juntar confianza. No cabe duda, no cabe duda. Básicamente la economía en general se mueve por la confianza de inversores, agentes económicos, empresarios y consumidores. Si no hay confianza, se retrae el consumo, baja el nivel de actividad, es decir, es todo un problema. Sí, la confianza es uno de los factores esenciales. Vos que también tenés muchos contactos y hablas mucho con periodistas internacionales, ¿cómo nos ven a Argentina desde afuera, en el exterior? No entienden. Es difícil, ¿no? Poder entenderlo. No entienden qué es lo que pasa, no entienden el resultado de las últimas elecciones. Es decir, en cualquier país más o menos organizado, un gobierno que presenta el nivel de inflación que presentaba este gobierno, si no pierde las elecciones, cae. Es decir, los sistemas parlamentarios debe renunciar el primer ministro, el presidente tiene que convocar elecciones, es decir, son situaciones de quiebre que aquí no se han dado. Entonces, claro, el que lo ve de afuera ve un proceso que es inentendible en los parámetros y en el sistema de creencias que tiene en el exterior. ¿Viste? Somos complicados, es verdad. Somos muy complicados. Gus, se nos acabó el tiempo. Bueno, así que te agradezco muchísimo. Al contrario. Haber estado con nosotros acá. Al contrario. Y desde ya seguramente te vamos a volver a invitar para ver conclusiones futuras. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. A todos ustedes los espero la próxima, acá La City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.